Hoy vamos a comenzar con nuestra serie de estudio de el Adviento. La palabra Adviento significa venida, venida. Y hoy nosotros vamos a empezar a estudiar sobre el propósito original de aquella venida de Dios al mundo. Dios haciéndose hombre, entrando a su creación, naciendo como un bebé para cumplir un propósito determinado por Él mismo antes de la fundación del mundo. En esta mañana vamos a estudiar solo 2 puntos. Punto número 1, vamos a hablar sobre el Evangelio que da esperanza en medio de la oscuridad. El Evangelio que da esperanza en medio de la oscuridad. Y punto número 2, vamos a hablar sobre la espera del cumplimiento de la palabra de Dios. La espera del cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando hablamos sobre el nacimiento de Jesús o la Navidad, hay muchas ideas que se tienen con respecto a la Navidad. Muchas personas tienen diferentes tipos de conceptos con respecto a la Navidad. Algunos piensan, por ejemplo, que es solamente un feriado, un tiempo libre, sin trabajos, para poder compartir. Pero también otros dicen que es un bonito tiempo para regalar cosas. Ahora, no estamos diciendo que uno no disfruta del tiempo libre, tal vez que se tiene en esa época, o que está mal regalar cosas. No estamos diciendo eso. Pero empezamos a pensar que esa época gira solamente en torno a esas cosas, ¿no? Al feriado o a regalar cosas. Algunos incluso piensan, los que ya se van más cerca al tema de la Navidad, hablando de Jesús. ¿Por qué nació Jesús? Bueno, algunos dicen, Jesús nació para enseñarnos, para darnos el ejemplo de cómo realmente debemos vivir. Y verdad, Jesús nos da un ejemplo de vida perfecta, pero ese no es el propósito de por qué Jesús vino a nacer, a hacerse hombre. Algunos también piensan, dentro de algunos círculos cristianos, que la Navidad empezó en un pesebre en Belén, que ahí empezó la Navidad. Con esto no estamos diciendo de que eso es mentira, no. Realmente Jesús nació y fue puesto en un pesebre, y nació y estuvo en Belén como el lugar de su nacimiento. Todo eso sucedió como el cumplimiento del nacimiento de Jesús. Pero ahí no empezó la Navidad. La Navidad empezó en el jardín del Edén. En el jardín del Edén. Vamos a entrar a nuestro primer punto y voy a pedirles por favor que vayamos al libro de Génesis. Génesis. Cuando nosotros estudiamos el Génesis, prácticamente estamos viendo el comienzo de todas las cosas. Dios creó el sol, creó la luna, creó las estrellas, el cielo, la tierra, el hombre. Dios creó todo. ¿Y cuál fue la reacción de Dios luego de haber terminado toda su creación y ver lo que había hecho? La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, verso 31, que vio Dios todo. Escuchen esa palabra. Vio Dios todo lo que había hecho, incluyendo el ser humano, y he aquí que era bueno en gran manera. No solamente bueno, era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Eso quiere decir que era perfecto. Todo lo que Dios había creado era puro, era limpio, sin mancha. Y eso incluye a Adán y a Eva, que fueron creados también por el Señor. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué hoy nosotros ya no vemos esa misma perfección de la creación de la cual nos está hablando la palabra de Dios aquí al principio del Génesis? Dios había mandado al hombre y a la mujer a, en primer lugar, comer de todo árbol.
La palabra de Dios en Génesis capítulo 2 versos 16 al 17 nos muestra que Dios no es un Dios tacaño o no es un Dios que priva a sus criaturas de degustar de todo lo bueno que Dios había creado. Dios no es así. Dios, más bien, su mandato empieza diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Así de dadivoso, así de bondadoso es el Señor. Dios empieza mostrando que tiene un corazón que da, un corazón desprendido que da. Y dice: de todo árbol, de toda aquella hermosa creación que yo hice, tú puedes comer. Entonces Dios no es un Dios tacaño, como algunos pretenden hacer quedar. Y ahora vamos a ver que el primero en querer hacer quedar mal a Dios era Satanás. Dios dice: de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Luego de que Dios le da un aviso al ser humano de que todo estaba a disposición del hombre, Dios da un mandamiento con una consecuencia al incumplimiento de ese mandamiento. Y dice: pero de este árbol, es decir, tienes todo el jardín para disfrutar, pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, de este no comerás, porque si lo haces vas a morir. Y muestra las consecuencias, y muestra que había terribles consecuencias de desobedecer ese mandato de Dios. Y eso muestra una vez más que Dios es un Dios amoroso y misericordioso. Dios no lo dejó a la deriva, como que, a ver, pruébalo y vas a ver qué te pasa. No. Dios le dijo claramente qué es lo que le iba a pasar al hombre si desobedecía. No lo dejó a la intuición del hombre. Le dijo exactamente qué es lo que iba a pasar. Así es Dios. Él es claro. Él es conciso, es directo. Y una vez más vuelve tal vez a nuestra cabeza la pregunta: pero entonces, ¿por qué el hombre desobedeció? Si Dios está mostrando desde el principio cuán bondadoso, cuán dadivoso, cuán misericordioso y cuán claro es con su palabra, ¿por qué el ser humano desobedeció la palabra de Dios? Hay que tener en cuenta algo muy importante acá, que Dios había creado entre toda esa multitud de árboles, dos árboles especiales. El uno ya lo acabo de mencionar, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero había otro árbol especial, del cual Dios nunca prohibió no comer. Estaba a la disposición del hombre, y este es el árbol de la vida. Cualquiera puede leerlo, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Habían dos árboles especiales en ese huerto. Pero Dios no prohibió nunca comer del árbol de la vida. Dios desde el principio puso la vida eterna a la disposición del ser humano, a la disposición del hombre. Dios nunca privó al hombre de la vida eterna. Y otra vez resalta esa pregunta con más fuerza, ¿no? ¿Cómo el hombre desobedeció a Dios? ¿Por qué? Si cada vez nos está mostrando que todo lo que Dios hace es bondadoso, es sublime. Pero aquí vamos a ver cómo se mete en escena este personaje, en el cual hoy vamos a estudiar un verso interesante. Satanás. Satanás, conocido como el padre de mentira, el engañador, el acusador. Satanás engañó a Eva y a Adán, de tal manera que Adán y Eva prefirieron creer a las palabras del diablo antes que creer a las palabras de Dios. ¿Y cómo fue ese engaño? Bueno, Satanás usó la misma palabra de Dios y la torció e hizo quedar a Dios ante los ojos de Eva y de Adán como si Dios fuera un tacaño, como si Dios fuera un mentiroso, como si Dios no buscara el bien de Adán y Eva. Por ejemplo, cuando le dice,
no moriréis. Dios le había dicho, si comes ese árbol, ciertamente morirás. Y Satanás contradice la palabra de Dios diciéndole a Eva, no moriréis. ¿Qué está diciendo? Que Dios es un mentiroso. Dios dijo que morirían, pero Satanás dice, no morirás. Ah, no, Dios miente, dice Satanás. Serán abiertos vuestros ojos, le dijo Satanás a Eva. Pero al contrario sucedió después de la desobediencia. Más bien, los ojos de ambos fueron cegados por el pecado, ¿no? Y empezaron a ver su vergüenza, empezaron a ver toda la depravación que trajo el pecado. Eso es la ceguera espiritual. Podemos hablar de la ceguera espiritual si leemos, no es necesario que lo busquen, pero tal vez si lo anotan en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. El apóstol Pablo habla sobre la ceguera espiritual que el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, ha puesto en los que están en desobediencia, la ceguera espiritual. Entonces sus ojos no fueron abiertos necesariamente, fueron velados, cegados. Es Dios quien abre los ojos del pecador. Pero luego Satanás va con algo que es la gota que rebalsó el vaso de la codicia en el corazón de Eva y de Adán. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Satanás siempre quiso ser Dios. Esa fue la razón por la que lo expulsaron del paraíso, por la que Dios expulsó al enemigo, a Satanás del paraíso, porque quiso ser como Dios. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, vemos un escrito dirigido al rey de Tiro. Pero la inspiración del Espíritu Santo nos lleva a ver una alusión a la caída de Satanás. Aquel que fue hecho, que fue creado en hermosura, pero que se halló maldad en su corazón. Porque con tanta perfección él dijo, yo puedo ser Dios. Y sabes que Dios es Dios. Y no hay otro como él. Y Satanás se rebeló contra el Dios poderoso y fue echado. Entonces acá tenemos a ese ser tentando a Adán y a Eva con esa misma semilla, con ese mismo deseo pecaminoso de ser como Dios. Y le dices, si comes de ese árbol, Eva, serás como Dios. Serás como Dios. Y eso fue suficiente. Desde ese momento Eva vio y codició ese árbol y lo vio y dijo, yo quiero eso. Y desobedecieron a Dios. ¿Se dan cuenta cómo el ser humano prefirió luego creer a lo que el diablo decía antes que creer a lo que Dios ya había dicho tan claramente desde el principio? Así es Satanás, engañador, y por eso se lo conoce como el padre de la mentira, porque él engaña así de sutilmente, así de bueno, si es que con Satanás se puede usar la palabra bueno, pero así de bueno es Satanás para el mal, para mentir. Él se viste como ángel de luz, dice el apóstol Pablo, y va a engañarnos, y va a pretender engañarnos. Y de esa manera llegamos al punto del juicio que Dios pone sobre la transgresión en este tiempo de la caída. Dios empieza a juzgar a todos aquellos involucrados en esta desobediencia, empezando por el mentiroso, por el engañador que es Satanás. Y empieza a juzgarle. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Solamente leeremos el 14 para empezar. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La primer maldición en este juicio de Dios, en la caída, recae sobre la serpiente. Pero hay que tener en cuenta acá que Dios en cierta forma está castigando al animal, a la serpiente, a aquel ser que fue utilizado como la herramienta, como el arma que el diablo utilizó para engañar. Satanás se disfrazó de una serpiente y Dios
iba a castigar a Satanás empezando desde el arma que utilizó, que es el animal, la serpiente. En este momento, en cierta forma, nosotros podemos ver un castigo físico que Dios ejecutó en la serpiente, como un recordatorio visible de que Dios juzga con severidad el pecado. Dios juzga con severidad el pecado de Satanás. Cuando nosotros vemos el castigo que Dios le hizo a la serpiente, nos muestra, por ejemplo, que era un animal que, utilizado por Satanás, pretendió ponerse por encima no solamente del hombre, sino también por encima de Dios. No olvidemos que se puso por encima del mandato que Dios había dado, de la palabra que Dios había dado al principio. Entonces la serpiente es reducida a arrastrarse en el polvo. Te pretendiste subir encima de la autoridad de la palabra de Dios, ahora vas a comer polvo el resto de tu vida. La Escritura no nos dice exactamente si es que tenía patas, o explícitamente que si la serpiente tenía patas al principio, pero nos da a entender algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente el castigo, la maldición que cae sobre la serpiente, sobre el animal, es que ahora se arrastraría. Y en ese arrastrarse, en esa forma humillante de poder ir de un lado para el otro, iba a mostrar de cuán bajo había caído el enemigo. Dios estaba reduciendo a comer polvo a esa arma, a esa herramienta que Satanás utilizó, que es la serpiente. Por esa razón es que cuando ahora nosotros vemos una serpiente, de por sí nos causa repulsión, ¿verdad? Tú ves una serpiente y ya la ligas o la estás poniendo casi como lo maligno, lo malvado. Te alejas de una serpiente, no te causa alegría, no pretendes acercarte y darle una caricia, por ejemplo, ¿verdad? La ves como algo repugnante. Y esa fue la marca que quedó de esta maldición. Es un recordatorio de cuán severo es Dios con su juicio y su maldición ante el enemigo, Satanás. Pero después de usar o de maldecir Dios, la herramienta, el arma que Satanás utilizó, ahora Dios castiga directamente a Satanás, este personaje espiritual. Y vemos el versículo 15. Y pondré enemistad, le dice Dios a Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo 15 del capítulo 3 de Génesis es conocido como el protoevangelio, que significa el primer evangelio, o mejor traducido sería el evangelio dicho desde el principio. El evangelio dicho desde el principio, porque esta es la primera mención que Dios hace de que enviaría un Salvador para vencer y para destruir todo lo que el enemigo había hecho. Así, nosotros tenemos en la Escritura el Génesis capítulo 3, versículo 15, como el momento en el cual Dios da esa primer promesa de esperanza. Por eso nuestro primer punto nos habla de el evangelio que da esperanza en medio de la oscuridad. ¿Se dan cuenta que justamente el versículo 15 está en medio de todo el juicio que Dios está impartiendo a la serpiente, a la mujer, al hombre por haber pecado? Pero este versículo 15 es esa luz de esperanza en medio de toda esa oscuridad de juicio que trajo el pecado. Este versículo 15 es esa luz de esperanza, ese aliento de vida que Dios está prometiendo desde el principio. Voy a enviar un Salvador que pise la cabeza del enemigo, de Satanás. Vamos a ver en relación a este versículo 15
algunos incisos. Por ejemplo, inciso A, la enemistad entre la serpiente y la mujer. La enemistad entre la serpiente y la mujer. La palabra enemistad que leemos acá es la traducción hebrea de la palabra eibá, que significa hostilidad o una guerra constante, un pleito continuo entre uno y otro. Es algo que no iba a cesar. Es una guerra continua, una guerra espiritual continua. Lo que el Señor está diciendo acá es que iba a poner una guerra continua entre Satanás y la mujer. Satanás y la mujer. Pero acá hay algo muy interesante que nosotros debemos considerar. Esta guerra es, y voy a repetir, espiritual. No es una guerra física, es una guerra espiritual que de por sí ya también se va mostrando de forma visible. Pero es una guerra espiritual. El apóstol Pablo habla de eso en Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando refiriéndose a que el cristiano debe vestirse con toda la armadura de Dios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo es claro al decirnos, esa es una guerra espiritual y el enemigo es el diablo y su ejército. El diablo tiene un ejército. Es poderoso. No es todopoderoso, pero es poderoso. Y nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos enfrentar a ese ejército. No. Tenemos la batalla perdida si es que pretendemos enfrentar al diablo y su ejército por nosotros mismos. No podemos. Porque nosotros no tenemos esa capacidad, ese poder que el diablo, limitado, pero tiene poder. Y este enemigo nos odia, porque la palabra de Dios nos muestra que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Él no va a perdonar la primera oportunidad que tenga de matarte y destruirte. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Vamos a ver nuestro inciso B de este versículo 15. La enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Primero veíamos que iba a haber una enemistad entre Satanás y la mujer. En cierta forma, la mujer representando al ser humano caído, ¿verdad? Al hombre caído. Y acá en el inciso B nos va a mostrar de aquellos ejércitos. La enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente, refiriéndose a los seguidores del diablo, aquellos que serían, por así decirlo, los hijos del diablo, que Jesucristo habla y dice que todo aquel que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Todo aquel que hace las obras de Satanás es hijo del diablo. Satanás tiene simiente, tiene hijos. Y el apóstol Pablo en Efesios los llama los hijos de desobediencia. ¿Se dan cuenta? Satanás es el desobediente por excelencia y Satanás tiene muchos hijos desobedientes así como él. Entonces, esa es la simiente de Satanás. La pregunta ahora viene, y esta es muy interesante, ¿cuál es la simiente de la mujer? ¿Cuál es la descendencia, la familia, los hijos de la mujer a los que se refiere acá la palabra de Dios? ¿Quiénes son? Hay algo muy interesante que Cristo dice también, de que Satanás no se va a atacar a sí mismo. Satanás no va a atacar a su propio ejército. Sería totalmente ilógico. Y como hemos visto, Satanás tiene en el mundo muchos hijos de desobediencia. Entonces hay muchas personas que son parte del ejército de Satanás y Satanás ni se preocupa por ellos, ni les interesa. Satanás está preocupado por hacer caer a la simiente de la mujer. Y ahí viene otra vez esa pregunta, ¿cuál es la simiente? ¿Cuál es la descendencia de la mujer de la cual se refiere la palabra de Dios acá? El diablo es un enemigo espiritual y quien le haga frente
cualquiera que pretenda hacerle frente debe hacerlo en esos mismos términos, los términos espirituales. Es decir, que alguien que posea y que haga uso de esas armas espirituales. Y ninguno de nosotros podemos hacerlo. Ninguno. Ningún ser humano común y corriente puede hacer ese frente a Satanás. Porque nosotros, a diferencia de Satanás, no somos puramente espirituales. Y no tenemos armas espirituales por nosotros mismos. ¿Cuál es la simiente de Satanás? Los demonios, esos ángeles caídos que le siguieron en la desobediencia, en la rebeldía ante Dios. Ellos son sus agentes. Pero también Satanás tiene a su servicio a muchas personas que le han dado la espalda a Dios y le están dando la espalda a Dios en este tiempo y rechazan el evangelio. Ellos también sirven a Satanás. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 12 versículo 30, y atención con estas palabras de Jesús, escuchen lo que dice Jesús. El que no está conmigo, dice Jesucristo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, como cuando alguien va, ¿verdad?, a cosechar, el que no recoge conmigo, desparrama. Cristo es claro al mostrar estos dos bandos. El que no está con Dios, está contra Dios, está en guerra contra Dios, es enemigo de Dios. De la misma manera, Santiago, que es lo que hemos estado estudiando en estos últimos meses, Santiago 4:4 hace alusión a la enemistad contra Dios y dice que cualquiera que ame el mundo está en enemistad contra Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es. El que no está con Dios está contra Dios. Es blanco o negro. No hay gris. Es blanco o negro. Es Dios o el diablo. Y es algo que nos tiene que hacer pensar. ¿En qué ejército estoy? ¿Estoy con Dios o estoy con el enemigo, con el diablo? ¿Soy de la simiente de Dios o de la simiente del diablo? Vamos a responder ahora esta pregunta. ¿Está claro quiénes son, quién es la simiente del diablo? ¿Y cuál es la simiente de la mujer de la cual habla acá? Eva, registrados en la Biblia, tiene 3 hijos. El Espíritu Santo inspiró 3 nombres, aunque después tuvieron muchos más hijos, ¿no? Tuvieron muchos años más para vivir Adán y Eva. Pero la Escritura nos muestra 3 hijos escritos con sus nombres: Abel, Caín y Set. Abel fue el que murió porque Caín lo mató. Entonces quedaron Caín y Set, ¿verdad? Pero Dios escogió a Set como esa línea genealógica para preservar a la humanidad del juicio que vendría en la época del diluvio. Y adivinen quién es el descendiente de Set. Noé. Aquel hombre que entró con su familia al arca y fue esa única familia que se salvó del diluvio. Ellos son descendientes de Set. Los descendientes de Set. Y Noé tuvo 3 hijos que subieron a esa arca con sus respectivas esposas. Pero de esos 3 hijos, que eran Sem, Cam y Jafet, Dios escogió solo a uno para continuar con esa línea genealógica. ¿Y quién era ese uno que Dios escogió de los 3? Sem, el cual llegaría a ser tatarabuelo de Abraham. Y Abraham es el padre, por así decirlo, de los israelitas. De ahí salió el pueblo de Israel. Abraham es el padre de Isaac, el hijo de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le prometió a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Y se dan cuenta cómo Dios ha ido guiando hasta llegar a Abraham para poder llegar a esa promesa: en ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Pero Dios escogió a Isaac como el hijo de la promesa, por el cual continuaría esa línea.
de la promesa de Dios, que Dios soberanamente en su voluntad lo designó así. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, tuvo gemelos. Pero de esos dos, de Esaú y Jacob, Dios escogió a Jacob para continuar con esa línea. Y Jacob tuvo 12 hijos, que son los 12 patriarcas de Israel. De los cuales, de esos 12 patriarcas de Israel, Dios escogió solo uno, Judá, del cual vendría y descendería la simiente de la mujer, el descendiente que vencería a Satanás, a la serpiente. Y llegamos con esa línea que podríamos continuar, ¿no? Pero estudiando llegamos hasta Cristo. Todo lo que acabamos de ver es prácticamente el árbol genealógico de Adán. Todo empezó con Adán, ¿se dan cuenta? Adán, Set, Noé, Abraham, etc. La línea genealógica de Adán termina con Jesús, el nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 1, tú puedes ver el árbol genealógico de Jesús. Y cuando llegamos ahí, al nacimiento de Jesús, podemos nosotros ver al segundo Adán, el cual haría lo que el primer Adán no pudo hacer, que fue vivir perfectamente en obediencia a Dios. Este primer Adán desobedeció a Dios. Este primer Adán prácticamente desechó por los suelos la palabra de Dios y nos llevó a todos nosotros, porque somos descendientes de él, a una perdición, a una condenación. Y ahora nosotros, como hijos de Adán, nacemos pecadores. Pero Jesús, el segundo Adán, haría lo que el primer Adán no pudo hacer. Daría vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Obedecería a la perfección y viviría a la perfección en los mandamientos y todo lo que el Padre le dijo al Hijo que tendría que vivir. Lo obedeció a la perfección. Él es la simiente prometida por Dios en Génesis capítulo 15. Él es aquel, Jesucristo es aquel que pisotearía la cabeza del enemigo, que es lo que vemos ahora en nuestro inciso C. Él, esa simiente, ese descendiente del cual yo me voy a ocupar, que nazca en el momento adecuado que yo he determinado, Él te herirá en la cabeza y tú, serpiente, tú le herirás en el calcañar, en el talón. Ahora, es muy interesante todo lo que nos muestra el Señor en estas palabras. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Cuando nosotros vemos esa diferencia de ataques, ¿no? Que uno le hiere en la cabeza y el otro en el talón, estamos viendo una superioridad del uno, porque se nota que uno estaba más alto que el otro, ¿verdad? El que hiere en la cabeza es porque estaba más alto. Y el que hiere en el talón es porque estaba más bajo. Acá nosotros podemos ver que uno es superior y que el otro es inferior. Que el uno está por encima del otro, que un oponente es más poderoso que el otro. La herida de Satanás en el talón de Cristo fue una herida dolorosa. Fue una herida poderosa. El ataque más poderoso que el diablo pudo hacer fue ver morir a Cristo en la cruz. ¡Oh! La muerte de Cristo fue el golpe más poderoso que el diablo pudo hacer. Ahí estaba el Hijo de Dios muriendo en la cruz, siendo traspasado por un soldado, reconociendo y diciendo, está muerto. Está muerto. El que había creado todo, el sol, las estrellas, la luna, el universo entero, estaba muerto. ¿Se dan cuenta entonces que cuando la Escritura nos muestra de que Satanás mordió en el talón a este oponente, que es Cristo, no está hablando de una simple herida, estaba hablando de un golpe poderoso? Pero ¿cómo mostró Cristo que es el oponente que está por encima?
¿Cómo mostró Cristo que es el oponente que es más poderoso que este otro? Porque ni siquiera la muerte lo pudo detener en la tumba. Ni siquiera la muerte. Para todos nosotros la muerte probablemente es algo inevitable y es algo en nuestra mente finita y humana, es algo invencible, pero Jesús lo venció. Al ataque más poderoso que el diablo pudo hacer, que es la muerte aparentemente de perder una batalla, una guerra en la cruz, Jesucristo demostró que más bien Él es victorioso, porque resucitó de los muertos. Se levantó de la muerte con poder. Yo soy más poderoso que tú. Y la resurrección de Cristo fue el pisotón de aquel oponente superior a aquel que está por debajo. Pisoteó Cristo la cabeza del enemigo. Cristo es superior. Cristo es el oponente superior, la simiente de la mujer, el Dios encarnado que vino a arreglar, a restablecer todo lo que nosotros, el ser humano, por su desobediencia, arruinó en el principio, por nuestro pecado. La luz de esperanza, Génesis capítulo 3, versículo 15. La luz de esperanza que Dios da de que enviaría un Salvador. Y por último, vamos a ver que después de esa promesa de Dios, hubo un tiempo de espera para el cumplimiento de la palabra de Dios. Este verso es mucho más breve, pero dense cuenta cuánta aplicación va a tener para nuestras vidas. Dios en todo el Antiguo Testamento, después de esta primer promesa de que enviaría a un Salvador para vencer toda la obra de Satanás, en todo el Antiguo Testamento, Dios se dedicó a susurrar, a recordar esa promesa. No olviden, yo voy a enviarles un Salvador. Yo prometí que lo haría y lo voy a cumplir. Y siempre, cada vez Dios mostraba una y otra vez, recordándoles esa promesa. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo le dice, después de su resurrección, a dos discípulos que se encontraban de camino a Emaús, y les dice que toda la Escritura, empezando desde Moisés y los profetas, hablan de mí. Jesús dijo que Moisés escribió de él, de Jesús, que los profetas en el Antiguo Testamento escribieron de él, de Jesús. Y Jesucristo les demostró a estos discípulos que estaban sufriendo porque habían escuchado a Jesús, que Jesús había muerto. Entonces, como inciso A, en este segundo punto, que es la espera del cumplimiento de la palabra de Dios, vamos a ver como inciso A algunos escritos de Moisés. ¿Qué escribía Moisés en donde nosotros vemos a Cristo ahí? Por ejemplo, en la historia de Moisés nosotros vamos a ver que Dios lo utilizó a Moisés para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios lo utilizó. ¿Y cómo lo utilizó? ¿Recuerdan esas 10 plagas con las que Dios mostró su poder ante los ojos de Faraón y todo Egipto, que Dios es poderoso? Bueno, al finalizar todo, Dios va a dar el golpe de gracia, el golpe final. Y esto se lo conoce hoy en día como la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 8, nos muestra cómo nuestro Señor empieza a instruir al pueblo de Israel con respecto a la Pascua. Escojan un cordero perfecto, inmólenlo, es decir, maten ese cordero. Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 12, versículos 13 al 14, muestra que tenían que manchar o usar la sangre de ese cordero para manchar las puertas, como una señal de que en esa casa estaban protegidos, cubiertos por el Señor, porque confiaron, porque tuvieron fe en esa palabra que habían recibido y obedecieron a Dios. La palabra Pascua significa pasar de largo.
Eso quiere decir que cuando iba a venir el juicio de Dios a todo Egipto, Dios, el ángel de Dios, iba a ver la sangre cubriendo esa puerta de ese hogar e iba a pasar de largo el juicio. Y todos ellos se iban a salvar. Pero aquellos que no obedecieron, que no confiaron en la promesa de Dios, iban a ser juzgados. La Pascua. Pero más adelante, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo va a escribir que Cristo es nuestra Pascua. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, porque nuestra Pascua, es decir, aquel que hace que el juicio de Dios pase de largo de nosotros, es Cristo. Cristo es nuestro Cordero. Cristo es aquel por cuya sangre nosotros somos rescatados de la ira de Dios, del juicio de Dios. Él, Jesucristo, es nuestra Pascua. Cuando nosotros leemos la historia de Moisés, vemos después de que Faraón les dice, ok, váyanse, ya no quiero tenerlos acá. Y el pueblo llega al Mar Rojo. Y después de haberlos botado, Faraón decide otra vez y dice, no, yo voy a ir a traerlos de vuelta. Y va y los persigue. Y cuando estaban en ese momento entre el mar y el ejército de Faraón, Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 14, versículos 14 al 16, que alce sus manos, que el Mar Rojo se abrirá. Y el Mar Rojo se abrió con poder de Dios. Y de esa manera el pueblo pudo pasar por el mar en seco y se salvó. Moisés, obedeciendo a Dios, abrió los brazos y el mar se abrió. Pero ¿saben qué? Hay uno mejor que Moisés. El autor a los Hebreos muestra a nuestro Señor Jesucristo como uno superior a Moisés en todo sentido. Y este Jesús, que es superior a Moisés, abrió los brazos para abrirnos el cielo, para que podamos entrar nosotros confiadamente al trono de la gracia. No solamente es que nos abrió un mar, nos abrió el cielo, abriendo sus brazos en la cruz. Oh, cuán poderoso es nuestro Señor, cuán amoroso es nuestro Señor. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros vemos la historia de Moisés, vemos a Cristo? Vemos a Cristo en cada página, en cada palabra, en cada situación. Vemos a Cristo. Jesús dijo, Moisés escribió de mí. Cuando nosotros vemos, y este es nuestro último inciso, los escritos de los profetas, después de Moisés vienen todos los demás profetas, y el Señor Jesucristo dijo, los profetas también escribieron de mí. Nosotros podemos ver el susurro de Dios a su pueblo, recordándoles una y otra vez que había prometido que enviaría un Salvador. Que enviaría un Salvador. Génesis 3:15, voy a mandar un Salvador, no lo olviden. Y en todo el Antiguo Testamento Dios siempre les recordaba. Por ejemplo, les recordó con más detalles diciendo que Dios mismo sería el que vendría. Isaías 9:6. Les recordaría que aquel que nacería sería de la tribu de Judá, Génesis capítulo 49. Aquel que nacería para vencer a la serpiente sería descendiente de David, Isaías 9:7. Nacería en Belén, Miqueas 5:2. No hablaría engaño, Isaías 53. Sería rechazado y sería maltratado por las personas, Isaías capítulo 53 y Salmos capítulo 22. Este que nacería para pisar la cabeza de la serpiente justificaría a muchos, Isaías 53:11. Este que nacería para pisotear la cabeza de la serpiente, él sería la luz venciendo las tinieblas, Isaías 61. Podríamos continuar. Cada susurro que Dios iba dando a lo largo del Antiguo Testamento, recordando esa promesa dada desde el Génesis. Vamos a terminar de esta manera, con algunas conclusiones. Número 1, Dios muchas veces
nos va a dar temporadas de espera, tiempos en los que nosotros tengamos que esperar algo. Y esa espera nos puede llenar de ansiedad. Esa espera nos puede llenar de dudas. Incluso nos puede llenar con la tentación de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Imagínense la lucha que tenía el pueblo de Israel después de haber recibido esa promesa en Génesis a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, hasta que nació Cristo, la simiente. Pero todo ese tiempo de espera, el pueblo de Israel pasó por muchas cosas, por esclavitudes, años de esclavitudes, cautiverios, guerras, dolores. Y este pueblo se veía siempre en esa situación de luchar y confiar en la palabra de Dios. Dios prometió, Dios iba a cumplir. La pregunta para nosotros en esta mañana es, si Dios está permitiendo que tú estés pasando ahora por un tiempo de esperar, cualquier cosa, yo no conozco, el Señor conoce lo que tú estás pasando, pero si Dios te está permitiendo pasar por este tiempo de espera, la pregunta es, ¿tú te estás acercando más a Dios en este tiempo? ¿Estás conociendo más a ese Dios en este tiempo de espera? ¿O te estás dejando llevar por la circunstancia y estás empezando a dudar e incluso a pensar que Dios se ha olvidado de ti? Número 2. Lo que nos recuerda todo esto que acabamos de ver es que Dios cumple sus promesas. Nosotros estamos estudiando el Adviento, la promesa de que Dios iba a enviar a un Salvador. Y todo ese tiempo de espera era un tiempo de esperar la promesa cumplida de Dios. El Salvador va a venir, ya viene, parece que está tardando. Bueno, pues Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra. No caigamos en el engaño en el que cayó Eva en el principio. Eva y Adán recibieron la palabra de Dios tan fuerte y tan clara de parte de Dios, pero Satanás es tan engañoso que al final prefirieron, Adán y Eva, creerle al diablo antes que creer a la palabra de Dios. No le creamos al diablo si estamos pasando por momentos en donde Satanás está pretendiendo hacer quedar a Dios como el mentiroso, como el malvado de la historia. No le creamos al diablo, porque vemos que él solo quiere matar y destruir. Este tiempo en el que vamos a empezar a estudiar sobre el Adviento, sobre el propósito original de por qué Dios se hizo hombre, el Creador visitando su creación, nos va a servir a nosotros para poder ver de una óptica diferente, de una forma diferente, el propósito de la Navidad. Vamos a orar, hermanos.